a tu alcance. Hablemos de cómo evolucionamos los chilenos y cómo evolucionamos en general. Las personas en Chile están evolucionando la habilidad para digerir leche. No cualquier leche, sino leche de cabra. Es parte de una investigación que aparece publicada en la revista de divulgación científica New Scientist. Y su autor es un científico chileno, por supuesto, Nicolás Montalva, de la Universidad Mayor. Con él nos comunicamos a esta hora en Cooperativa. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchísimas gracias por conversar con nosotros. A mí me gustaría partir, Nicolás, explicando un poco tu especialidad, que me parece bien específica, ¿no? Para la reiteración. Vale, pues tú estás estudiando la forma tú estudias biología y antropología al mismo tiempo, ¿no? Sí, yo soy, bioantropólogo, es una especialidad que exactamente trata de establecer un puente un poco entre las ciencias sociales y la biología, viendo cómo nuestras diferentes prácticas culturales, las diferentes formas de vida, las diferentes costumbres tienen efectos en la biología humana. Ya, perfecto. Claro, parece muy lógico así planteado, pero es una cuestión que no conocemos tanto, no está tan presente en las noticias. Sin embargo, cuando leíamos este artículo que hablaba de tus estudios respecto a cómo una población específica en Chile empieza a adaptarse al consumo de una leche específica que responde a las características de la zona y una cultura, nos parece que queda más claro. Cuéntanos un poco más de tu investigación. Sí, claro. Bueno, la investigación se enmarca en un contexto mucho más general, que es el tema de la adaptación al consumo de leche en el mundo, ¿sí? En los últimos años ha estado bien en boga este tema de la intolerancia a la lactosa, que es probablemente un tema relacionado, porque la mayoría de los mamíferos, incluyendo la mayoría de los humanos, pierden paulatinamente la capacidad para digerir la leche una vez que dejan la leche materna. Yeah. Sin embargo, alrededor del 40% de las poblaciones humanas mantiene esta capacidad durante la vida adulta. Ya, o sea, no solo lo más curioso de todo esto es que esta capacidad no está igualmente repartida en todo el mundo, sino que particularmente tienen mejor capacidad para digerir la leche en la vida adulta aquellas sociedades que tienen una historia asociada al ordeño de animales y un modo de vida y un tipo de economía y un conjunto de tradiciones asociada al pastoreo y al ordeño. Ya, y en ese caso, esas poblaciones uno las identifica más con poblaciones hoy europeas, ¿no? Claro, bueno, yo diría que existen dos grandes núcleos donde se concentran la mayoría de las poblaciones con mejor digestión de leche. Por una parte en Europa, efectivamente, y por otra en el norte de África. Ya, y eso tiene que ver con un proceso de evolución que es muy largo. Efectivamente, claro, ambas poblaciones, tanto el norte de África como Europa, son sociedades que en su prehistoria tuvieron periodos de gran dependencia del ganado de ordeño. Ya, y por lo tanto ellos de alguna manera están mejor adaptados, o hay mayores cantidades de esa población que está más adaptada para seguir tomando leche después de que pasa la etapa, digamos, la primera etapa de la leche materna. ¿Qué es lo que pasa en América? ¿Qué es lo que pasa en territorio que hoy llamamos Chile, por ejemplo, donde el consumo de leche no es entonces tan antiguo, no es prehistórico, ¿no? Exacto, hasta donde nosotros sabemos, si bien el pastoralismo es muy antiguo, el ordeño no tenemos evidencia de que exista con anterioridad a la llegada de los conquistadores europeos, ¿sí? Yeah. Y la situación en América Latina en general es que tiene valores intermedios en su capacidad de digerir leche a los que se presentan en España, la población europea, y los que se presentan en Latinoamérica indígena, ¿sí? Es decir, alrededor de un 40% de los adultos conserva capacidad de digerir la leche. Ya, y por lo tanto eso, digamos, haría sentido con esta idea de que existe una gran intolerancia o hay un porcentaje alto de intolerancia a la lactosa en Chile. Exactamente. Ya, sí, o sea, por lo tanto, concordante con ese dato. Ya, perfecto. O sea, tenemos motivos para ser intolerantes a la lactosa porque no tomamos leche siempre y estamos todavía evolucionando de alguna manera para digerirla, supongo yo. Ahora, cuando se destaca esta población en la zona de Coquimbo, ¿qué es lo que está pasando allí? Bueno, ellos son sociedades que
desde hace algún tiempo, en términos históricos un tiempo largo, tal vez 400 años, 200 años, pero en términos evolutivos un tiempo no muy largo, han estado dependiendo del ganado de ordeño. Y cualquier persona que haya, por ejemplo, pasado por la zona en verano, conozca el interior de Ovalle, el interior de Coquimbo, probablemente va a haber visto a este modo de vida, ¿no es cierto? Estos productores crianceros que venden quesos de cabra a la orilla del camino. Entonces, sabiendo yo que existía estas poblaciones y por otro lado teniendo la idea de cuál era la distribución mundial de la capacidad para digerir leche, me llamó la atención y quise estudiar para ver si este modo de vida estaba teniendo algún efecto específicamente en la capacidad de digerir leche de ellos. Perfecto. ¿Y qué es lo que encuentras? Bueno, interesantemente, y a pesar de que su capacidad de digerir leche no es muchísimo mayor, por ejemplo, a la gente de Santiago, lo que nosotros sí encontramos es que el segmento del ADN que contiene los genes relacionados con la digestión de leche tiene una sobrerepresentación de características europeas. En lugar de ser como la mayoría del resto del genoma, mitad europeo, mitad indígena, ¿sí? Incluso para una misma persona, podemos pescar a una misma persona y estudiar específicamente el segmento donde están los genes relacionados con la digestión de leche, y es un segmento mucho más europeo, a pesar de que el resto del ADN de la misma persona muestra mitad indígena, mitad europeo, como es el caso de la mayoría de las poblaciones latinoamericanas. Ya, ¿ahora son características europeas o son europeos? O sea, quiere decir, porque uno podría decir como hay una inmigración europea hacia esa zona, o una forma de vida que tiene que ver con la dependencia del consumo de leche de cabra genera o va dándoles características que son más similares a las europeas en esa materia. No, hay una migración europea a toda Latinoamérica, incluyendo esta zona en el momento de la conquista, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que uno, en el fondo, el genoma de cada uno de nosotros es como un mosaico, constituido de pedacitos de cada uno de nuestros ancestros. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que van pasando las generaciones, algunos si no hay ningún otro proceso en juego, eso se va a mantener proporcional a los lugares de orígenes de nuestros ancestros. Sin embargo, si existen otros efectos, como por ejemplo el efecto de la selección natural, algunos pedazos van a estar sobre representados, porque aquellos descendientes que tenían los rasgos que no permitían digerir la leche pueden o haberse reproducido menos o haber muerto antes de reproducirse, y por lo tanto esas características no se pasan a la siguiente generación. Ya. Y en este caso, ¿cuál de todas esas alternativas crees que es la más probable para estas poblaciones al interior de Coquimbo? Ese es uno de los grandes temas de discusión, no solamente en el caso de Coquimbo, sino que en el estudio mundial del tema de la digestión de leche, porque en muchas poblaciones del mundo, por ejemplo en la europea, es el segmento del genoma que tiene las mayores señales moleculares de selección. Entonces, ¿qué se preguntan todas las personas que estudian este tema? ¿Cómo es posible que algo para nosotros tan trivial como poder o no poder tomar leche sea tan decisivo entre la vida y la muerte como para que muestre estas plenas? Exactamente, claro, como para poder generar una especie de selección en una población como la que estamos viendo. Wow, es bien fascinante. Nosotros tratamos de responder esa pregunta y, entre otras cosas, estudiamos si había alguna relación entre, por ejemplo, la mortalidad infantil y la persistencia de lactosa de los padres, o la fertilidad y la persistencia de la lactancia. No encontramos ninguna de esas relaciones. La única relación que sí encontramos es que existe una mayor asociación entre el peso y la persistencia de la lactasia, la capacidad de digerir la leche. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que dos personas tomen la misma cantidad de leche, no obtienen la misma cantidad de nutrientes. La persona que digiere mejor la leche obtiene más leche y gana más nutrientes, versus las personas que no digieren bien la leche, pueden tomar la misma cantidad de leche, pero no adquieren los mismos nutrientes, y eso nosotros detectamos un efecto en el peso. Nuestra hipótesis es que puede tener efectos también en otras cosas, como en la capacidad inmune o en la flora bacteriana, y eso probablemente es algo que tendrá que investigarse en el futuro.
Ya, pero es súper interesante entonces si la leche nos hace o no bien después, digamos, del proceso de destete, digamos, cuando estamos más grandes, depende de si somos capaces de digerirla, básicamente, de cuánto podemos aprovecharla, y eso no va a depender de cuánta leche tomemos nosotros, sino básicamente de cuánta leche hayan tomado nuestros antepasados. Sí, de todas maneras, yo no quiero dejar el mensaje de que llanamente la leche no haga bien, porque por el contrario, a la gente que sí puede digerirla, sí le hace muy bien, es una fuente de nutrientes lo suficientemente importante como para que durante nuestros primeros años de vida nos alimentemos casi exclusivamente de eso. Claro, tiene vitaminas, tiene proteínas, tiene calorías, es un alimento súper poderoso. Sí, no, mi pregunta es, digamos, después yo estoy pensando en los que ya se deben estar planteando esa interrogante mientras nos escuchan, bueno, ¿hace bien o no? Tú dices, de alguna manera es relativo, es un gran alimento y lo sabemos, gracias a él estamos todos vivos, digamos, como especie, los seres humanos, pero hay súper interesantes preguntas que plantearse respecto a nuestra capacidad para digerirlo y cómo eso tiene que ver con nuestros antepasados. Nicolás, preciosa investigación, muchísimas gracias por haberla compartido con nosotros aquí en Cooperativa. Muchas gracias.